libro de los Salmos. Salmos capítulo 23. Y vamos a leer, hermanos, de el versículo 1 en adelante. Es un salmo corto en cuanto a su extensión, pero con un mensaje de gloria para cada uno. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo número 23, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a presentarnos delante de Dios. Digámosle: Padre que estás en los cielos, Señor, en esta oportunidad te damos gracias por el privilegio grande que tú nos concedes, Señor, de poder congregarnos, reunirnos delante de tu presencia. Esa presencia, Padre, en la cual hay plenitud de gozo. Esa presencia, Señor, en la cual hay salvación y vida eterna. Esa presencia en la cual hay restauración. Esa presencia en la cual hay sanidad. Esa presencia, Padre eterno, donde encontramos el oportuno socorro para nuestras necesidades. Esa presencia, Padre eterno, capaz de llenarnos y renovar nuestra vida, nuestra fuerza. Dios amado, gracias porque podemos venir delante de ti, porque podemos reunirnos delante de tu presencia, porque entendemos, Dios, que en tu presencia no hay únicamente plenitud de gozo, sino todas aquellas cosas las cuales nuestra vida necesita. Por eso te rogamos, Señor, que conforme a la necesidad con la cual cada uno de nosotros hoy ha venido delante de ti, tú obres, tú respondas, tú glorifiques tu nombre. Glorifícate, Señor, salvando, restaurando, sanando, Padre eterno, respondiendo, Señor, a cada vida conforme a su necesidad. Y ahora, Dios, nos disponemos también a meditar en tu palabra. Te rogamos que tú nos hables, que tú cumplas el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra hoy entre, Señor, en cada vida, en cada corazón, y que tu nombre sea glorificado, Señor, salvando, restaurando, sanando, obrando prodigios y maravillas. A ti damos, Señor, toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, por favor. Como dije hace un momento, hermanos, en esta oportunidad hemos dado lectura a este Salmo número 23, considerado por muchos, hermanos, el salmo más conocido, el salmo más leído, el salmo, hermanos, del cual más se ha comentado, del cual más se ha escrito. Este salmo número 23, hermanos, es considerado la joya del libro de los salmos, es decir, por todo lo que en él podemos encontrar. Un salmo que a lo largo de la historia ha traído aliento, ha traído esperanza,
ha traído seguridad, y algunos comentaristas consideran que este salmo fue inspirado, hermanos, en el peregrinaje que el pueblo de Israel tuvo durante 40 años a través del desierto. 40 años, hermanos, donde enfrentaron retos, peligros, adversidades, pero 40 años donde Dios, como buen pastor, cuidó de cada uno de su pueblo, no dejándoles perecer de sed en el desierto, no dejándoles perecer de hambre en el desierto, guardándoles de toda acechanza, de fieras, de naciones enemigas. Entonces, muchos consideran que este Salmo 23 fue inspirado, hermanos, en aquel peregrinaje que durante 40 años pudieron ver la mano de Dios en todos los sentidos de la vida que en ese momento representaba. También resulta importante, hermanos, porque estaba por ahí considerando un poco de lo que es la historia de la humanidad misma, de los momentos difíciles que en alguna ocasión han tenido que enfrentar. Y estaba haciendo memoria, hermanos, estaba recordando aquel momento que por lo menos marcó la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando corría el año 2001. Si ustedes recordarán que se dieron aquellos famosos atentados contra las Torres Gemelas, el famoso 9/11, porque fue un mes de septiembre, hermanos, en el cual se dieron aquellos atentados en el año 2001, cuando el presidente de aquella nación le toca presentar, hermanos, el discurso, o le toca presentar al pueblo, a la nación, lo que había ocurrido. Él dice que en aquel momento ellos pudieron ver la cara de la maldad al ver el dolor y el sufrimiento que aquel acontecimiento, hermanos, representaba para aquella nación. Pero también dice que en medio del dolor, en medio del sufrimiento de aquel momento, también pudieron ver la valentía de los pasajeros del vuelo 93, que aún en el momento cuando iban o estaban enfrentando la muerte misma, comenzaron a recitar el Salmo número 23. En el momento en el cual el avión iba a estrellarse con una de las torres, aquella gente, hermanos, que iba en aquel vuelo, comenzaron a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y también comenzaron a recitar el versículo, hermanos, 4, sino el versículo 4, cuando dice que aunque andemos atravesando el valle de la sombra y la muerte, no temerá nuestro corazón, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Entonces, lo que nos enseña esto, hermanos, es que la palabra de Dios, independientemente de que sea el Salmo 23, la palabra de Dios siempre es algo que lleva aliento, siempre es algo que lleva esperanza, siempre es algo que nos dará seguridad, aún en el peor momento que en la vida tengamos que enfrentar. Dios y su gracia siempre estarán para ayudarnos y auxiliarnos en el momento que fuera necesario. Amén, hermanos. Entonces, para que nosotros tengamos una idea, hermanos, de lo que representa la palabra de Dios en la vida del hombre o del ser humano, representó un momento especial cuando Israel atravesaba el desierto, hermanos, en el viaje hacia la tierra prometida. Representó algo importante en el momento cuando aquellos pasajeros estaban enfrentando la muerte. Era Dios y su palabra el que estaba ahí para darles aliento y esperanza, aún en el momento mismo de la muerte. Eso nos enseña, hermanos, la importancia de Dios en la vida del ser humano y la importancia de su palabra, de conocerla, de ponerla en práctica, de hacerla nuestra todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Pero el Salmo 23
hermanos, tiene tres tiempos, tres momentos, tres divisiones, si usted quiere, en las cuales nos presenta a Dios de tres maneras diferentes, pero cada una de ellas tiene una importancia maravillosa. En primer lugar, hermanos, los primeros versículos del versículo 1 al 3, la palabra de Dios nos presenta al Señor como el buen pastor. Nos presenta a Dios como pastor. Por eso el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor, hermanos, es presentado en estos primeros versículos como el buen pastor, y nos presenta a nosotros, los seres humanos, o si quiere en este momento al salmista, como una oveja. Una oveja, hermanos, que necesita depender de su pastor, porque una oveja es insegura, una oveja es torpe, se extravía, hermanos, con facilidad. Una oveja es un animal sensible, vulnerable, que si no fuese por el cuidado del pastor, hermanos, se extraviaría o sería una presa fácil de las bestias, hermanos, que se mueven alrededor de ellas. Pero el salmista presenta a Dios como el buen pastor. Ese pastor, hermanos, que no solamente tiene el cuidado de, hermanos, de que las ovejas no vayan a ser dañadas o extraviadas, sino de ese pastor que es capaz, como dice aquí la palabra, de hacernos descansar en lugares delicados, en pastos delicados. Ese pastor que tiene el poder para hacernos reposar junto a aguas maravillosas. Ese pastor que tiene el poder para confortar el alma. Ese pastor que tiene la gracia para poder guiarnos por sendas de justicia. Ese pastor, hermanos, que sabe tener cuidado de cada uno de nosotros. Ese pastor que todo lo hace por amor de su nombre. Amén, hermanos. Es decir, Dios tiene ese cuidado, Dios tiene esa gracia, y ni siquiera es porque el ser humano lo merezca. Dios promete ese cuidado simplemente porque lo hace por amor de su nombre, porque Dios es bueno. Amén, hermanos. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, el Evangelio de Juan, uno encuentra en el capítulo 10 y versículo 11, donde el Señor Jesús dice que Él es el buen pastor. Amén, hermanos. Y no es cualquier pastor, sino que dice que Él es el buen pastor y pone su vida por las ovejas. Y nosotros lo vimos en la cruz del Calvario, dando su vida, poniendo su vida en favor de usted, en favor mío. Es decir, ese buen pastor que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, sino que siempre tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, como buen pastor, hermanos, nosotros podemos vivir confiados, podemos, hermanos, vivir seguros que Dios nos hará descansar en pastos delicados, que junto a aguas de reposo Dios nos llevará, que Dios nos dará aliento, que Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Y esa es una seguridad que únicamente encontramos en Dios. Amén, hermanos. Entonces, como buen pastor, podemos tener la seguridad de que Dios nunca nos va a desamparar. Entonces, este salmo presenta al Señor como el buen pastor, ese pastor que cuida, ese pastor que conduce, ese pastor que es capaz de dar su vida por cada uno de nosotros, y todo lo hace por amor de su nombre. Pero también, hermanos, este salmo nos presenta al Señor como un amigo, como un compañero de viaje, como alguien que estará con nosotros siempre, en todo momento, ante toda circunstancia. Ese compañero
que nos acompaña, valga la redundancia, en el caminar por esta vida, pero también, hermanos, habrá de acompañarnos en el momento de la muerte misma. Amén, hermanos. Es decir, es un compañero o es un amigo que no nos va a desamparar bajo ninguna circunstancia de la vida, bajo ninguna circunstancia de la vida. Es alguien que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y podemos descansar que esa es una verdad absoluta de la palabra de Dios. Él nunca nos va a desamparar. Amén, hermanos. Porque es nuestro compañero de viaje, porque es nuestro amigo, porque es nuestro Dios. Y por eso dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Oiga, hermano, los valles en la palabra de Dios siempre son sinónimos o representan las dificultades que como seres humanos en algún momento tenemos que atravesar en la vida. Siempre los valles son sinónimos de retos, de dificultades, de adversidades. Pero también acá la palabra de Dios habla de que hay un momento cuando como seres humanos vamos a cruzar no un simple valle que la vida representa, sino que habrá un momento cuando tendremos que cruzar el umbral de la vida y la muerte. Es decir, hay un momento, hermanos, cuando tenemos que enfrentar la muerte. Pero aquí viene algo importante, y es que el salmista está diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, él dice: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Qué implica eso? Que Dios está con nosotros hoy, que Dios estará con nosotros el día de mañana, todos los días, hasta el fin del mundo. Pero aún cuando tengamos que enfrentar la muerte, Dios estará con nosotros. Amén, hermanos. Y por eso uno entiende aquellos valientes pasajeros del vuelo 93, que en el momento cuando su avión iba a estrellarse, hermanos, contra aquella torre, su esperanza era que aunque anduvieran en valle de sombra y de muerte, que aunque había llegado el momento de cruzar el umbral de la vida, el umbral de la muerte, no temerían mal alguno, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Amén, hermanos. Y es que no hay mayor garantía para el ser humano que contar con la presencia de Dios. Usted puede tenerlo todo en este mundo, pero si no tiene a Dios, es un pobre, es un miserable, desdichado, porque el que hace bienaventurado al ser humano es la gracia de Dios, es el amor de Dios, la seguridad que Él puede brindar a la vida de cada uno de nosotros. Por eso el salmista, hermanos, mira a Dios como amigo, ese amigo con el cual siempre podemos contar. Usted sabe que con Dios siempre vamos a poder contar. Dios nunca nos va a desamparar. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos malos amigos, diciendo que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Dios es un amigo que no pone condición. Dios es un amigo que ha querido darnos su amistad por el simple hecho de su afecto, por su amor, por su gracia y por su misericordia. Dios no es un amigo que en su momento nos va a dar la espalda. Dios no es alguien que nos va a decir: como te has portado mal, ya no te doy mi amistad, ya no sos mi amigo. Es todo lo contrario. Dios estará con nosotros todos los días. Y por eso Jesús mismo le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 15, el Señor les dice: ya no les voy a llamar más mis discípulos. A partir de hoy, le dice el Señor, les llamaré mis amigos, porque el amigo no oculta nada de los planes que el Padre tiene, y yo, le dice el Señor, se los voy a dar a conocer. Es decir, tener al Señor como amigo nos hace conocer los planes de Dios, los propósitos de Dios.
la gracia de Dios, el amor de Dios. Es decir, ¿qué mejor amigo podemos tener en la vida que el Señor? Entonces, si alguna amistad debemos fomentar, que sea con Dios. Si una amistad debemos buscar en todo tiempo, sea estar en amistad con Dios, con el Señor. Que sea Él su amigo, que sea Él ese amigo que nunca le va a fallar, ese amigo al cual usted puede abrirle su corazón, expresarle sus luchas, sus temores, sus tentaciones, sus situaciones, y entender de que Él siempre va a estar para usted. Porque hay amistades que, por ejemplo, si conocen algo de usted, dicen: no, yo mejor ni soy amigo de esa persona, ¿verdad? Yo no sabía que ese fulano droga vendía. Dios guarde, ¿verdad? Que me vayan a encontrar con él. Y nos apartamos y nos alejamos. Y Dios es tan fiel, que su palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y permanecerá fiel todos los días de nuestra vida, porque Dios es fiel. Y porque todo lo que hace, no lo hace porque usted y yo lo merezcamos. Todo lo hace por amor de su nombre, por amor de su nombre. Por eso bendito sea el nombre de Dios, bendito para siempre. Él es el amigo que nunca falla, es el que estará con nosotros atravesando esta vida. Pero también cuando nos toque atravesar, hermanos, la muerte, Él nos tomará de su mano y nos dirá: no temas, no te pasará nada. Es al contrario, la muerte solo nos llevará a su presencia, a verle cara a cara. Entonces, hermano, mire, si necesitamos un buen pastor, tenemos el mejor, el que su vida pone por usted y por mí. Si necesitamos un amigo, tenemos el mejor, el que nunca nos dará la espalda, aún a pesar de nuestros errores, y que en el momento cuando más le necesitemos, ahí estará. A veces uno se queja y dice: no, estos mis amigos o incluso mi familia, en el momento cuando más los necesité, todos me dieron la espalda. Pero Dios no. Él nunca, con Él nunca pasará tal cosa. Quienes se alejan de Dios somos nosotros. Quienes muchas veces toman la mala decisión de apartarse del Señor somos nosotros. Quien a veces termina diciendo: mire, hermano, yo ya no me congrego porque ya no se siente nada. Claro, ¿y qué va a sentir si ya se alejó de su buen amigo? Pero eso es la palabra de Dios. Entonces vea, hermano, el Señor nos presenta a Jesús como el mejor amigo, como el mejor compañero de viaje en esta vida. Pero también este salmo nos presenta al Señor como anfitrión. Como anfitrión. Y uno dice: ¿cómo así, hermano? ¿Cómo como anfitrión? Bueno, dice el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vean, hermanos, cuando Jesús desarrollaba su ministerio, le dio mucho énfasis al ser anfitrión, porque eso representa algo bien importante. Por ejemplo, cuando se celebra la última cena con sus discípulos, Jesús es el anfitrión que lavaba sus pies, que les daba de comer, que tenía cuidado de ellos. Entonces, cuando uno busca en el Nuevo Testamento, encontramos, hermanos, que para el Señor Jesús el tema de ser anfitrión era importante, porque el anfitrión era alguien, hermanos, que sabía tener cuidado de sus invitados. Es decir, por eso, por ejemplo, nosotros encontramos aquella porción donde llega un vecino donde el otro a tocarle la puerta para preguntarle a una hora de la noche, para preguntarle si tiene un par de panes, y le dice: porque he recibido un invitado.
y no tengo que darle de comer. Entonces el vecino sale a perder la vergüenza, a tocarle al otro vecino a 10 horas de la noche, porque el anfitrión sentía una enorme responsabilidad del cuidado de su huésped o de su invitado. Hay un relato en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19 del libro de los Jueces, donde la palabra relata, hermanos, aquel acontecimiento del levita con su concubina. Dice la Biblia, para no hacerle larga la historia, que el levita va de camino de regreso a su casa, viene de camino, ha llegado a Belén, y cuando llega ahí por la ciudad de Efraín, le toma la noche. Y cuando le toma la noche, el levita, su concubina y su criado, lo que hacen es irse a la plaza del lugar, de la colonia, de la ciudad, como usted quiera. Y era tan común la hospitalidad, era tan común el cuidado que había, que el solo hecho de ver a determinada hora a una persona en la plaza, se sobreentendía, hermanos, que esa persona era un forastero, que no tenía dónde quedarse y que al estar fuera corría peligro de los habitantes de ese lugar. Dice la Biblia que el levita está sentado en la plaza cuando viene un hombre de su trabajo, de trabajar del campo, lo mira y le pregunta: ¿hacia dónde vas? ¿De dónde vienes? Él le dice: vengo de Belén y me conduzco hacia una de las partes más remotas de la ciudad. Y le dice: nadie ha querido hospedarnos. Pero le dice el levita: si tú nos hospedas, yo ando forraje para las bestias, ando pan para tu servidora y para el muchacho que nos acompaña, ando vino para poder tomarlo. Entonces le dice el levita: no te preocupes, solo danos donde quedarnos. Pero el hombre le dice: no, todo tu cuidado corre por mi cuenta, le dice. O sea, todo lo que tú necesitas, todo el cuidado que tú necesitas, corre por mi cuenta. Por la noche, hombres malvados de aquella ciudad llegan donde aquel hombre para decirle: saca al levita que ha venido delante de ti, porque tenían negras intenciones con él. Pero el anfitrión de la casa le dice: no, no se los voy a dar, porque él ha venido a hospedarse en mi casa. Si ustedes quieren, le dice él, le voy a sacar a mi hija que aún es virgen, hagan con ella lo que quieran, pero no cometan tal vileza con este hombre que ha venido a hospedarse a mi casa. ¿Por qué le relato esta historia? Uno, porque el compromiso de ser anfitrión era tan importante, hermanos, que el dueño de la casa le garantizaba al anfitrión todos los cuidados que él necesitaba: cuidado de alimento, cuidado de techo, cuidado de agua para lavarse los pies, cuidado de las acechanzas, cuidado de todos los peligros. Entonces esto nos ilustra, hermanos, si este hombre, siendo un ser humano cualquiera, era capaz de ofrecer tal seguridad a aquel levita que había llegado para refugiarse o para quedarse en su casa, cuanto más lo hará Dios, hermanos, que es el anfitrión de nuestra vida. Cuanto más Dios, hermanos, tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Por eso el salmista dice: aderezas mesa, le dice, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es decir, lo que el salmista está diciendo es que hay tal seguridad de habitar bajo la sombra del Altísimo, que hay tal seguridad de habitar en la casa de Dios, que aun cuando el salmista estaba rodeado, tomando esa figura, por muchos enemigos que buscaban hacerle daño, había tal seguridad en su vida
que aunque estaba rodeado de gente que buscaba su mal, él estaba ahí tomando tremendo banquete que Dios había puesto delante de él. Ungía su cabeza con aceite, hacía rebosar su copa. Lo que él está diciendo es que cuando dejamos que Dios sea el anfitrión de nuestra vida, no nos faltará nada. Que cuando dejamos que Dios, que cuando habitamos en la casa de Dios, que cuando vivimos en la presencia de Dios, no habrá falta de ningún bien para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Pero vea, por otro lado, encontramos la historia del hijo pródigo, que estando en la casa del padre, hermano, en su momento toma la brillante decisión de pedir su herencia al padre y alejarse de la casa. Y dice la Biblia que pidiéndolo todo, recogiéndolo todo, el hijo pródigo abandonó la casa de su padre y comenzó a vivir perdidamente, derrochando todo cuanto tenía. Y llegó un momento cuando lo había gastado todo, lo había terminado todo. Es que a veces uno pensaría que si nos alejamos de Dios las cosas va a ir bien y todo va a estar bien. Oiga, podría ser que las cosas le vayan en apariencia bien por un espacio de tiempo, pero luego comenzará a sentir la ausencia de Dios, a sentir el alejamiento de Dios. Pero no es que Dios se aleje de nosotros, es que nosotros nos alejamos de Dios. O sea, Dios nunca se aleja de nosotros. Dios nunca será, hermanos, que nunca podrá ir en contra de su naturaleza. Si Dios ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, tenga la certeza de que Dios allí estará. Quienes nos alejamos del cuidado de Dios somos nosotros. El hijo pródigo se apartó, se alejó. Los primeros días todo era fiesta, todo era derroche, todo era, hermanos, aparente felicidad. Pero llegó, hermanos, a un punto donde al lugar que había llegado llegó una pobreza, una escasez. Él no tenía dinero y comenzó a buscar trabajo de porquero, es decir, de cuidar puercos, de cuidar marranitos, ¿verdad? Cuidaba cerdos, hermano. Y no solamente cuidaba cerdos, era tanta la necesidad que llegó un momento cuando él deseaba comer las algarrobas o la comida de los cerdos. Es decir, su vida había descendido tanto. Los judíos, hermanos, rechazaban los cerdos. Eso para ellos era algo inmundo. Y este hombre, al abandonar la hospitalidad de Dios, al abandonar, hermanos, la gracia de Dios, desciende tanto en la vida que no solamente va en contra de sus principios morales y religiosos, sino que se hunde, hermanos, en el peor fango que nosotros podamos imaginar, al punto de querer comer lo que los cerdos comían. Hasta que en su momento reacciona y dice: no, dice, si en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, ahí está hasta el más pequeño de los criados, tiene que comer, tiene seguridad, tiene un techo, tiene algo con lo cual poder sustentarse, y yo estoy aquí padeciendo. Y es que, hermano, no deberíamos en ningún momento de la vida alejarnos de la gracia de Dios. El buen pastor cuida a las ovejas que están en su redil, bajo su cuidado, bajo su supervisión. Pero si nos alejamos de Dios, pero si nos apartamos de Dios, entonces nuestra vida corre peligro. Amén, hermanos. Entonces vea la diferencia. Mientras aquel levita era cuidado, hermanos, por el anfitrión que le había recibido, que aunque llegaron aquellos hombres malos a querer hacerle daño, él le dijo: de ninguna manera, no se lo voy a dar, porque él ha venido a hospedarse a mi casa. Y si está en mi casa, dice aquel hombre, es mi responsabilidad cuidarlo, es mi responsabilidad alimentarlo, es mi responsabilidad garantizarle su bienestar. Así es Dios. Si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios,
bajo la gracia de Dios. Oiga, es responsabilidad de Dios guardar su vida, sustentar su causa, responderle cuando usted le busca, guardarle de todo peligro, restaurarle, alentarle, animarle, sanarle, cuidar de su vida. Es responsabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro anfitrión, y porque estamos en su casa, y porque el anfitrión garantiza todo lo que son necesidades en la vida de sus huéspedes, de los que están bajo su cuidado. Pero si nos apartamos de Dios, si nos alejamos de Dios, corremos el peligro, hermanos, al cual llegó el hijo pródigo, a descender tanto en la vida como ni siquiera él en algún momento lo hubiera imaginado. Entonces, hermanos, si esto es así, ¿por qué entonces no ser huéspedes de la casa de Dios? ¿Por qué no buscar estar siempre bajo la sombra de sus alas? ¿Por qué no buscar siempre, hermanos, estar bajo esa cobertura gloriosa que Dios promete a todos aquellos que son sus huéspedes, que están en su casa, que viven en su casa? A veces, hermano, uno padece o uno dice, pareciera que Dios no me oye. No, nosotros ya no escuchamos a Dios. Porque dice la palabra que sus ovejas, Él las conoce, pero sus ovejas le conocen y oyen su voz. Si usted en algún momento dice, hermano, yo siento lejos a Dios, no, es al contrario, regrese a la gracia del Señor. Si usted ha comenzado a encontrar pretextos en la vida, no, regrese a la casa de Dios. Dios nunca lo ha dejado, Dios nunca lo ha desamparado, ni lo va a hacer. Es que su corazón se está alejando del cuidado de Dios. Si Dios es su buen pastor, si Dios es ese amigo incondicional que nunca le dará la espalda, si Dios es ese anfitrión maravilloso que quiere tener cuidado de su vida. O sea, Dios quiere y Dios pareciera, hermanos, que cada mañana, cada día se empeña en demostrarnos que nos ama, que somos importantes para Él, que quiere cuidarnos, que quiere bendecirnos. Y pareciera que al contrario, nosotros, al igual que el hijo pródigo, nos empeñamos en alejarnos de Dios, en apartarnos de Dios, en abandonar su cuidado. Y Dios sigue ahí, llamándonos, empeñado en demostrarnos que nos ama, que somos importantes para Él. Y Dios sigue gritando, no te vayas, no te alejes, porque en mi casa, bajo mi cuidado, ahí estarás seguro. Es que es en la gracia de Dios, es en el cuidado de Dios donde nuestra vida encuentra sentido y seguridad. Es en la casa de Dios donde nuestra vida encuentra un sentido de pertenencia a lo que realmente somos: hijos de Dios, pueblo de Dios, escogidos de Dios, protegidos por la gracia y el amor de Dios. Si a veces andamos padeciendo, al igual que el hijo pródigo, porque nosotros abandonamos la casa del Padre, porque somos nosotros. Pero ¿qué dice el salmista? Que estando en la casa de Dios, dice, Dios adereza, o Dios pone banquete delante de mí. Aun cuando los angustiadores o los malos están ahí esperando que salga de esa casa, porque ahí no lo podemos tocar, que salga, el Señor dice, ahí se van a estar. El que está bajo mi cuidado, el que está en mis manos, nadie lo toca, nadie lo arrebata, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados. Aquel que esté en las manos de Dios, nadie lo arrebata, nadie. El que esté en las manos de Dios, nadie lo arrebata. Por eso, hermanos, si al igual que el hijo pródigo nos hemos alejado de la hospitalidad del Padre, del cuidado del Padre, corra, vuélvase. No se permita, hermano, llegar a una condición como la que había llegado este hombre. Y vea, y todo esto, hermanos, todo este cuidado de Dios, como dice el apóstol Pablo, pareciera que Dios ruega a través de nosotros, dice Pablo. ¿Y qué es lo que Dios ruega?
lo que Dios ruega es: déjame ser tu buen pastor, déjame pastorearte, déjame cuidarte, déjame hacerte reposar en verdes pastos, déjame llevarte a aguas tranquilas. Déjame darte aliento con mi vara y mi callado. Déjame cuidarte. Pareciera que Dios está ahí diciéndonos: déjame ser tu pastor. Entiende que yo soy el buen pastor y que el buen pastor su vida pone por las ovejas. Es decir, Dios lo da todo por usted y por mí. Dios lo pone todo a nuestra disposición. No seamos ovejas rebeldes, hermanos, que nos extraviamos del redil de Dios, donde estamos, hermanos, fuera de su cuidado. Mejor volvámonos. Mejor volvámonos y hagamos nuestra esta palabra, donde dice que nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y Dios sigue diciéndonos: yo quiero ser ese amigo incondicional, ese amigo con el cual siempre vas a poder contar, ese amigo que siempre estará para ti en las buenas y en las malas. Dios estará con nosotros en las buenas y en las malas. Dios nunca nos va a dar la espalda, nunca nos va a desamparar. Y aunque nosotros seamos infieles, Él ha prometido permanecer fiel para siempre, porque no lo hace por lo que nosotros merezcamos o podamos hacer. Lo hace por amor de su nombre. Lo hace por su misericordia, por su gracia, que cada mañana se renueva. Y para finalizar, Dios dice: habita en mi casa, déjame ser tu anfitrión. Y oiga, hermano, mire, Dios es nuestro anfitrión hoy y será nuestro anfitrión siempre. Por eso, cuando Jesús tenía que partir, reunió a sus discípulos y les dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solo. Me voy, les dijo el Señor, a preparar morada, y volveré a ustedes. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nosotros sabemos, hermanos, que cuando llegue la consumación de los tiempos y seamos arrebatados, glorificados, y entremos a la eternidad futura, ¿dónde es que vamos a vivir? Estaremos viviendo en la casa del Dios Todopoderoso, donde habrán calles de oro, mares de cristal. Pero eso se quedará corto, porque Él estará con nosotros. Él es el anfitrión eterno, donde moraremos para siempre. Para siempre Él será nuestro anfitrión. ¿Y qué nos garantiza que Dios sea nuestro anfitrión eternamente y para siempre? Nos garantiza que no tendremos falta de nada, ni de su presencia, ni de su gracia, ni de su gozo. Todo, hermanos, lo tendremos en la presencia de Dios. Ahora, todo esto es para su pueblo, para sus hijos. Por eso, hermano, oiga, Dios tiene todo lo que nuestra vida necesita. Dios lo tiene. Dios tiene todo lo que nuestra vida necesita, y lo tiene en la vida presente, y lo tendrá en la vida futura, en la vida eterna. Es decir, nosotros podemos gozar y disfrutar de todos estos cuidados de Dios ya, aquí y ahora, y como recompensa final, la vida eterna. Pero todo esto lo recibimos cuando habitamos en su casa, cuando tenemos comunión con Él. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículo 7, la palabra dice que si nosotros permanecemos en Él y su palabra en nosotros, dice que pidamos todo cuanto querramos y será hecho. Pero ¿qué es todo lo que Dios pide? Que permanezcamos en Él, que su palabra permanezca en nosotros, que habitemos en su casa. Porque si estamos en su casa, es un compromiso de Dios cuidar de cada una de nuestras necesidades. Y cuando incluso llegue el momento de partir de esta tierra para llegar a su presencia, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Porque Él estará con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos.
porque el tiempo se nos ha terminado ya. Pero lo único que Dios quiere es darnos ese cuidado, es darnos ese amor, es proporcionarnos esa gracia. Pero si en algún momento tomamos la actitud del hijo pródigo y nos alejamos de Dios y nos apartamos de Dios, y la vida no está siendo como nosotros pensábamos o esperábamos, hoy es una buena mañana. Hoy es una buena mañana cuando el Padre, el dueño de la casa, está con la puerta abierta, los brazos abiertos, esperando que nos volvamos a Él, que nos volvamos a su casa, a su cuidado, porque estando bajo su cuidado, Él es responsable de usted y de mí. Él es responsable de nuestra vida. No hay mejor anfitrión, no hay mejor pastor, no hay mejor amigo que Dios nuestro Señor. Y por eso esta mañana yo quiero hacer una invitación. Yo quiero hacer una invitación. Si tú te has alejado de Dios, si tú te has apartado de Dios, o si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, pero tú has entendido todos los beneficios o las bendiciones que su gracia es capaz de traer a la vida del ser humano, yo quiero invitarte. Si hay alguien que por primera vez quiere entregarle su vida a Cristo, yo le invito para que allí en su lugar levante su mano y vamos a orar por usted. Y hoy comenzarás a habitar en su casa, a estar bajo su cuidado, y Dios cuidará de ti. Él será el que te sustenta, el que te guarda. Si alguien por primera vez necesita entregarle su vida a Cristo, póngase en pie o levante su mano, vamos a orar por usted. Aquí hay una mujer que pasa, Dios la bendiga. Si al igual que el hijo pródigo te alejaste de Dios, te apartaste de Dios, abandonaste la seguridad de la casa del Padre, hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento cuando Dios te está llamando, cuando Dios quiere darte la oportunidad. Si quieres volverte, si necesitas reconciliarte con el Señor, allí en tu lugar ponte en pie o levanta tu mano y vamos a orar por ti, vamos a orar por tu vida. Dios quiere restaurarte. Aquí hay una mujer que se pone en pie, Dios la bendiga. Alguien más que necesite hacerlo, Dios le bendiga. Aquí hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga. Dios no quiere que andes fuera de su casa. Dios no quiere que andes fuera de su cuidado. Dios quiere guardarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirte. Pero una sola cosa es necesaria: estar bajo el cuidado de Dios. Vuélvete a la casa de Dios. Si alguien más necesita entregarle su vida a Cristo por primera vez, levante su mano o póngase en pie. Un servidor llegará para ayudarle. Aquí hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga. Alguien más que necesite hacerlo. Aquí hay una joven que pasa, Dios la bendiga. Dios la bendiga. Si necesitas volverte al cuidado de Dios, vuélvete al cuidado de Dios. No te permitas estar fuera del cuidado de Dios. No te permitas estar lejos de la casa de Dios. En su casa hay plenitud de gozo. Aquí hay una persona en la parte de atrás. Dios le bendiga. Alguien más que necesite hacerlo. Alguien más que necesite hacerlo. El tiempo es breve ya. Vamos a orar. Vamos a orar. Pero si tú necesitas reconciliarte con Dios, si tú necesitas entregarle tu vida a Cristo por primera vez, levántate. Levántate. No te vayas de este lugar. No te alejes de la casa de Dios. No te alejes del cuidado de Dios. Si te has apartado, tú sabes que necesitas volver. Vuélvete. Vuélvete al redil de Dios. Vuélvete al cuidado de Dios. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios quiere perdonarte. Hoy Dios quiere cambiar la condición de tu vida. Hoy Dios quiere hacer algo especial. Hago una última invitación. Si alguien por primera vez necesita entregarle su vida a Cristo y poder vivir y poder experimentar la diferencia de estar bajo su cuidado, de estar en su amor, en su casa, levántese, póngase en pie. O si alguien necesita reconciliarse con el Señor, esta es la última invitación. Si sabes que necesitas hacerlo, no te vayas de este lugar.
habiendo desaprovechado la oportunidad que Dios te está dando. Vuélvete al abrazo del Padre. Vuélvete a la casa del Padre. Vuélvete donde habrá seguridad para tu vida y reposo para tu alma. Hago una última invitación. Si alguien necesita reconciliarse con el Señor, póngase en pie y vamos a orar por usted. O si alguien necesita hacerlo por primera vez, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de perdón. Pero si no hay nadie, entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias porque tú eres ese buen pastor, ese amigo incondicional, ese anfitrión, Padre eterno, en el cual siempre estaremos seguros y tranquilos. Ayúdanos, Señor, para que por nada de este mundo nos alejemos de ti, para que por nada de este mundo nos apartemos de ti, sabiendo, Padre, que en ti está todo lo que nuestra vida necesita. Por el contrario, Señor, ayúdanos a amarte, a tener esa comunión contigo, esa relación contigo, a enamorarnos de ti cada día, de ti que te empeñas en todo tiempo, Señor, en mostrarnos tu amor, tu gracia y tu misericordia. Padre, a ti la gloria y a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.